test benches. Bueno, el objetivo principal, como se mencionó anteriormente en la verificación funcional que se hace sobre los circuitos digitales, una de las partes primordiales es el desarrollo de los test benches o lo que es un test bench. Ahora, el test bench por sí mismo es un concepto que puede desarrollarse de diferentes formas. En esta ocasión vamos a presentar cómo se puede desarrollar un test bench utilizando VHDL y una serie de librerías o bibliotecas que corresponden a Open Source VHDL Verification Methodology. Hay diferentes bibliotecas que se pueden ocupar. Entre otras está esta misma OSVVM, VIM, y también hay otra que se llama VUnit. Y hay otras que también se están desarrollando actualmente utilizando Python. Todas tienen sus ventajas y sus desventajas. Actualmente en la industria, la principal metodología que se ocupa es la que se llama UVM o también conocida como Universal Verification Methodology. Para el mundo de la academia, principalmente, el desarrollo de test benches se puede llevar a cabo mediante el uso de VHDL y bibliotecas de OSVVM. Es una buena metodología para desarrollar proyectos de mediano tamaño, en donde no necesitamos una excesiva complejidad en el desarrollo de los test benches. Cuando ya necesitamos mayor complejidad o mayor confiabilidad, hay otras metodologías, tanto como VM, como otro tipo de verificación que se llama Formal Verification. Pero en este caso, el utilizar VHDL y OSVVM nos permite cubrir una gran gama de aplicaciones que eventualmente, si ustedes quieren moverse hacia una metodología más formal, entonces el salto ya no es tan complicado. La parte esencial del el entendimiento de lo que es un test bench lo podemos adquirir perfectamente a través de estas herramientas. Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente. La agenda de esta presentación es una introducción, hablar un poco sobre la estructura de un test bench, estructura de folders y archivos, hablar un poco sobre bibliotecas y mostrarles una pequeña implementación. Todo esto no nos va a dar tiempo de verlo en una sola hora, pero lo vamos a ir distribuyendo y eventualmente irán conociendo a lo largo de las sesiones adicionales el resto de la información. Principalmente, cuando arrancamos, hablamos de que un dispositivo bajo prueba o un chip, pues lo queremos probar, queremos analizarlo. La función de un test bench es recrear el ambiente que está alrededor del dispositivo. Por ejemplo, un FPGA, por ejemplo, un ASIC, por ejemplo, un System on Chip. Y por lo tanto, este tipo de dispositivos generalmente están montados sobre alguna placa, algún PCB, y están conectados a diferentes dispositivos, como pueden ser memorias, como pueden ser dispositivos de adquisición de datos, como pueden ser buses de comunicación, como pueden ser actuadores, pueden ser sensores, etcétera. Entonces, nosotros cuando queremos probar, cuando queremos analizar el comportamiento de un dispositivo de este tipo, pues nosotros queremos recrear todo el ambiente. La forma más realista posible es lo que andamos buscando. Podemos nosotros hacerlo de forma física totalmente las pruebas. Sin embargo, esto puede resultar muy costoso y un excesivo consumo de tiempo. Por lo tanto, se buscan métodos alternativos. Uno de esos métodos alternativos es aprovechar las herramientas CAD que tenemos disponibles y hacer una recreación a través de simulación de lo que estaría sucediendo en un ambiente en el que tenemos nuestro dispositivo bajo prueba interactuando con diferentes elementos o diferentes componentes que están conectados. Eso implica que utilicemos algún tipo de lenguaje de programación. Los test benches se deben de considerar como una pieza de software, mientras que el dispositivo bajo prueba generalmente queda representado a través de lenguaje de descripción de hardware
a nivel de transferencia de registros o a nivel de compuertas, que eventualmente podríamos discutir por qué tienen que ser esos los niveles de abstracción que se ocupan para describir un dispositivo bajo prueba. Por el otro lado, el ambiente que vamos a recrear para hacer la simulación y revisar o verificar o analizar el comportamiento del dispositivo, necesitamos generalmente utilizar un lenguaje de más alto nivel. ¿Por qué se utiliza un lenguaje de más alto nivel? Que podría ser, por ejemplo, un lenguaje de programación, como podría ser también un lenguaje orientado a objetos. Pues es porque nosotros lo que queremos es acercar más el comportamiento en forma abstracta de las funcionalidades que están involucradas, utilizando un lenguaje que sea más cercano a nuestra forma de pensar como seres humanos, y no estarnos involucrando en revisar las señales a nivel de bits. En algunos momentos eso se tiene que hacer, pero se vuelve muy complicado, sobre todo para dispositivos de muy alta integración, donde tenemos millones de compuertas, o si no millones de compuertas, cientos de miles de compuertas. Entonces, eso no se vuelve factible hacerlo a nivel de señales. Un test bench básico, por ejemplo, donde tenemos la generación de ciertas señales a niveles de bits sobre los puertos del dispositivo, pues suena sencillo si estamos hablando, por ejemplo, de un contador, si estamos hablando de una pequeña función combinacional, una pequeña máquina de estados. Pero cuando ya estamos hablando de dispositivos que involucran muchas máquinas de estados, donde involucran mucha lógica combinacional, donde se implican protocolos complejos de buses, etcétera, eso ya no se vuelve realista y es poco factible que lo podamos realmente analizar. Así que tenemos que echar mano de las herramientas de CAD que hay disponibles. Ahora, estas herramientas de CAD generalmente están diseñadas o están elaboradas pensando en lenguajes de descripción de hardware. Los lenguajes de descripción de hardware son, por ejemplo, VHDL, son, por ejemplo, System Verilog, Verilog. Algunos tienen mayor potencia que otros. Estrictamente hablando, el lenguaje más completo para tanto analizar como diseñar sistemas digitales es System Verilog. VHDL es es un esfuerzo no lucrativo que se formó desde el inicio, mientras que System Verilog es un esfuerzo privado de diferentes empresas cuyo objetivo ha sido poder prestar la mayor confiabilidad al desarrollo de estos dispositivos y que comercialmente sean exitosos. Sin embargo, el uso de VHDL, su popularidad que sigue teniendo, ha implicado que se tengan que hacer actualizaciones del estándar y sigue siendo vigente VHDL. Quizás con el paso del tiempo irá siendo sustituido cada vez más por System Verilog, pero no es algo que vaya a suceder de la noche a la mañana y que muy posiblemente haya muchos diseños que todavía se tengan que trabajar con VHDL. Por eso es de que es importante poder utilizarla en una gran gama de aplicaciones. Ahora bien, las herramientas de simulación que están disponibles, como por ejemplo herramientas para FPGAs o ASICs, generalmente pueden trabajar muy bien en VHDL versión 2008. Esa es la que recomiendo que se ocupe actualmente porque es bastante estable. Eventualmente es muy posible que la verificación tienda cada vez a ser más y más manejada por herramientas como, bueno, no herramientas como lenguajes como Python. Pero eso también va a llevar su tiempo porque el mantenimiento de todas las bibliotecas que se necesitan y poder garantizar que son confiables para poder validar que el proceso de verificación es correcto, pues no va a ser simple. Entonces, todavía esa parte va a llevar tiempo. Así que nos vamos a concentrar en VHDL. En VHDL junto con una biblioteca que se llama OSVBM, las cuales juntas nos permiten hacer
test benches que son bastante profesionales, de una muy buena calidad y que nos permiten abordar diseños de mediana complejidad. Cuando hablo de mediana complejidad es, por ejemplo, diseños en los que tenemos ASICs, donde no tenemos que involucrar Systems on Chip. Cuando estamos ya hablando de Systems on Chip, la mejor alternativa en ese caso es System Verilog. Muy bien, vamos, dudas hasta aquí. Si tienen dudas, me pueden preguntar con toda confianza. Bueno, entonces en esta imagen, básicamente lo que trato de mostrar es que vamos a tener un dispositivo bajo prueba y que todo lo que esté alrededor va a representar el test bench. Y a eso nosotros le vamos a llamar un environment o el ambiente de verificación. Ahora bien, un test bench se crea con la intención de tener observabilidad, ser capaces de ejecutar instrumentación, o sea, analizar, cuantificar, desarrollar figuras de mérito. Un test bench no es solamente para poner código que nos permita ver formas de onda, sino también para hacer cálculos. En realidad, las formas de onda sí son útiles, pero principalmente cuando se hace el debugueo, cuando encontramos que hay alguna falla. Pero en realidad un test bench es una pieza de software bastante compleja cuyos atributos, entre otros, está el poder hacer cálculos. Cálculos como qué, como duración de señales, como número de instrucciones que se ejecutan, como frecuencias de operación, valores de latencia, etcétera. Muchas diferentes medidas que sean necesarias. Por lo tanto, esperaríamos que un test bench sea capaz de hacer todo eso. ¿Qué necesitamos además? Pues que tengamos flexibilidad. Algo esencial es que un test bench sea capaz de poderse modificar de acuerdo a las necesidades de las pruebas o de los diferentes tipos de escenarios que queremos eh, someter el dispositivo bajo prueba. ¿Por qué queremos hacer eso? Bueno, primero, porque queremos saber si la funcionalidad que supuestamente se ha dicho que la va a realizar el dispositivo se esté cumpliendo. Pero también tenemos que someter al dispositivo a situaciones no esperadas para saber cómo va a responder. Inclusive hay requerimientos que muchas veces están hechos con la intención de que el dispositivo, en caso de que exista un escenario no deseable, sea lo suficientemente robusto para poder operar o entregar algún tipo de respuesta que nos permita o que le permita a los dispositivos que están alrededor darse cuenta que algo no está yendo bien. ¿Qué más necesitamos? Pues la controlabilidad. La controlabilidad nos va a permitir que podamos hacer cualquier tipo de prueba que sea necesaria, cualquier tipo de escenario. Hay muchos escenarios que en la práctica nosotros no los visualizamos tan simplemente, pero si utilizamos técnicas, por ejemplo, de pruebas aleatorias, podríamos llegar a obtener situaciones no esperadas y que el dispositivo se quede sin funcionar. Es bien sabido que en varios dispositivos, por ejemplo en celulares, ¿qué pasaría si alguien empieza a oprimir de forma aleatoria las aplicaciones o los botones de configuración de un celular? Pues eso en teoría sería como una prueba, porque le estamos aplicando estímulos de forma aleatoria. Y pudiera ser que en una de esas el dispositivo se queda atascado y ya no funciona. Entonces, ese tipo de cosas también es importante, saber cómo va a reaccionar el dispositivo a ese tipo de cosas. Y para ello necesitamos tener total controlabilidad del test bench. Y por otro lado, hacer pruebas complejas, obtener métricas complejas, requiere que el dispositivo sea capaz de hacer un autochequeo y determinar si el comportamiento es el esperado y obtener los resultados. Muchas veces tenemos que hacer tablas de resultados obtenidos y identificar que cada uno de ellos se haya cumplido. Si eso lo quisiéramos hacer manualmente, visualmente, observando las formas de onda, sería prácticamente una tarea infinita. No nos daría tiempo de poder hacer todo eso. Por lo tanto, el test bench se vuelve una parte esencial de un dispositivo altamente confiable.
Para darnos una idea, en general, lo que es la verificación de un dispositivo implica el 70% del costo del producto, mientras que el 30% es el proceso de diseño o desarrollo del código RTL. Así de costoso e importante es el test bench. Ahora, aquí les presento un diagrama general de lo que es un test bench. Como podrán ver, tenemos el dispositivo bajo prueba y un ambiente de verificación. Esto que vemos como rectángulo verde conteniendo todas estas cajitas, pues es el ambiente de verificación. Y ese ambiente de verificación no es un monolito, no es una piedra, sino que está conformado de diferentes secciones y cada sección tiene diferentes funciones. Entonces, en este diagrama, de forma general, vemos que las partes esenciales de un test bench y que además es aplicable este diagrama a bloques que estamos viendo, sin importar la metodología y sin importar el lenguaje que se esté utilizando, es válido perfectamente. Así que este diagrama, eventualmente aplicado a VHDL, auxiliado por la biblioteca OSVBM, es tan válido como aplicarlo, por ejemplo, con VM y System Verilog. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues tenemos el dispositivo bajo prueba que viene siendo nuestro chip, que puede ser nuestro FPGA. Tenemos un componente que se llama componente de verificación o Verification Component, el cual va a estar dedicado a estar interactuando directamente con el dispositivo bajo prueba y estar monitoreando. Es decir, este componente es un transactor, se encarga de estar produciendo señales manejadas por este señor que se llama driver, estar generando señales al dispositivo bajo prueba, pero también estar monitoreando las respuestas que está entregando el dispositivo bajo prueba. Tenemos otro bloque que se llama el Test Manager, cuyo objetivo es hacer una traducción. Así como en software nosotros tenemos un translator o un compiler, nosotros tenemos un Test Manager. El Test Manager nos va a permitir hacer un escalamiento de nivel de abstracción de lo que nosotros estamos proponiendo como prueba a un nivel intermedio que eventualmente lo pueda entender el driver o, bueno, el componente de verificación y que a su vez este se encargue de generar ya las señales directamente al dispositivo bajo prueba. Por otro lado, tenemos la prueba por sí misma, la cual se suele escribir en un nivel de abstracción más alto. Ese nivel de abstracción más alto nos va a permitir que las pruebas sean perfectamente válidas tanto para este dispositivo como para otros dispositivos, porque lo que tendríamos que sustituir es el componente de verificación, ya que él es el encargado de transformar las señales. Bueno, ahorita les voy a mencionar un concepto, pero es el que se va a encargar de transformar toda esta representación de alto nivel abstracta a señales de bits. Y entonces, este señor, si yo lo reemplazo dependiendo del dispositivo bajo prueba, las pruebas pueden seguir siendo válidas. Por lo tanto, ese es el objetivo de un ambiente de estas características, permitirnos mantener flexibilidad y que nos permita trabajar en un nivel de abstracción alto. Lo que mencionábamos sobre el autochequeo. Bueno, el autochequeo se tiene que hacer entre lo que está respondiendo el dispositivo bajo prueba y una referencia. Nosotros tenemos que identificar un, un algo que nos diga si lo que está respondiendo el dispositivo bajo prueba es lo correcto. Bueno, pues para eso se utiliza el reference model. El reference model es una descripción abstracta de alto nivel de lo que se esperaría que hiciera el dispositivo bajo prueba. Y toda esta información se tiene que llevar hasta el scoreboard, quien se va a encargar de hacer el chequeo y comparar lo que el reference model nos está entregando y el dispositivo bajo prueba. Y finalmente hay un bloque que se llama el Coverage Collector. El Coverage Collector tiene dos funciones. La primera función es asegurarnos de que todo el código de RTL que representa el DUT se haya aprobado. Y además
que todas las funcionalidades, generalmente descritas en forma de requerimientos, se hayan probado, que no hayamos dejado huecos, que nos hayamos asegurado que todo lo que supuestamente tiene como funcionalidad se haya checado y que se haya confirmado que está funcionando. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo empieza todo esto? Bueno, aquí les pongo unos pequeños rectángulos, bueno, cuadrados con su significado, dependiendo del color. Tenemos una cosa que se llaman las secuencias. Las secuencias son representaciones de más alto nivel, nivel de abstracción, que van a estar descritas en las pruebas y que van a ser transmitidas hacia el test manager. El test manager va a tomar estas secuencias y las va a desmenuzar y las va a transformar en algo que se llaman transacciones. Las transacciones son también unas representaciones de mediano nivel de abstracción que le van a decir al componente de verificación qué es lo que queremos que haga. En pocas palabras, son comandos que le estamos enviando hacia el componente de verificación. De forma simultánea, el test manager le va a transmitir al reference model qué es el tipo de transacción o qué tipo de instrucción le estamos dando al componente de verificación para que el reference model, al entender estos comandos que se están enviando, vaya recreando cuál es la respuesta que se esperaría que generara el dispositivo bajo prueba. El reference model va a entregar también hacia el scoreboard el resultado esperado, pero a nivel de transacción. Por eso es que ponemos aquí las flechitas de color amarillo, porque todas ellas son a nivel de transacción. Ahora bien, el driver captura la transacción que viene del test manager y la va a convertir en un conjunto de bits que son finalmente los que van a estar estimulando los pines del dispositivo bajo prueba. Es decir, aquí ya estamos en el más bajo de los niveles, a nivel ceros y unos. El dispositivo bajo prueba también responde, pero responde con ceros y unos. Así que esta información que está entregando el dispositivo bajo prueba va a ser capturada por el monitor. Y el objetivo del monitor es ahora transformar esto que tenemos en bits en transacciones. O sea, la función contraria a lo que hace el driver. El driver captura las transacciones y las transforma en bits. Y el monitor de forma inversa captura los bits y los transforma en transacciones. Por lo tanto, el scoreboard va a estar recibiendo las transacciones del reference model con el valor esperado contra las transacciones capturadas o transformadas por el monitor que vienen del dispositivo bajo prueba que representan los valores reales. Y el scoreboard contendrá una serie de chequeos para obtener los resultados. El scoreboard también puede contener las diferentes secciones o algoritmos que van a calcular figuras de mérito y nos van a entregar resultados como por ejemplo número de instrucciones ejecutadas, número de bits transmitidos, latencia, etc. Así que el scoreboard es un centro en el que se hacen cálculos y también comparaciones o chequeos. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, si no hay dudas hasta ahí, ahora vamos a ver un poco sobre la estructura déjenme ver, así, la estructura de folders. Hay un proyecto, eventualmente les voy a dar acceso a estos archivos para que ustedes en su computadora los trabajen. Pero aquí lo que estoy haciendo es básicamente hacer un pequeño test bench cuya función va a ser probar un SPI. Ahora bien, el SPI está representado aquí o contiene este folder, el código RTL. Y a su vez tenemos un folder conteniendo el test bench. Ahora vamos viendo el test bench. No me voy a meter a revisar el código RTL porque ese no es el objetivo. Otra cosa importante, cuando nosotros hacemos un análisis de un código RTL, es muy importante que no tengamos un contacto directo con el código. ¿Por qué es recomendable hacer eso? Pues para evitar
que tengamos algún tipo de influencia que nos haga hacer análisis viciados y que no nos permitan realmente confirmar si el requerimiento que debe estar implementado está funcionando adecuadamente. Y que a través de una inspección de código vayamos siendo afectados y que cuando nosotros estemos implementando el test bench, pues estemos recreando cosas similares a lo que está ahí plasmado como código RTL. Entonces, eso hay que cuidarlo mucho. También hay que cuidar que el código RTL, el estilo, generalmente está basado por un código estándar específico para código RTL. Las características específicas de un código RTL van a depender de dos cosas principalmente. Una de ellas es el estilo del sintetizador que se está ocupando. No todos los sintetizadores interpretan de la misma forma el código RTL. Uno tiene que leer el manual del sintetizador para entender cuál es el estilo de código que se recomienda para tener una síntesis exitosa. Y por otro lado, existen una serie de reglas que nos van a permitir que el código sea, por un lado, perfectamente legible. Segundo, que no se cometan errores de sintaxis, que tengamos una herramienta como linting que nos permita asegurar con sus reglas que estamos dejando un código perfectamente elaborado conforme a reglas que aseguren de que el código va a ser exitoso. Por otro lado, el código para Test Bench es un código más semejante a un código de software. En este código también existe un estándar, unas reglas estandarizadas de cómo se tiene que implementar este código. ¿Por qué? Porque también tenemos que asegurarnos de que tengamos un código lo suficientemente óptimo que no nos implique costos computacionales muy elevados y que no nos permitan hacer simulaciones lo suficientemente rápidas. ¿Por qué? Porque esto puede llegar a ser muy complejo. Y si no tenemos un código bien estructurado, entonces lo que va a suceder es de que vamos a terminar haciendo simulaciones muy largas y poco efectivas. Así que es muy importante asegurarnos de que ese código también cumpla ciertas reglas. Ahora bien, en la estructura de folders del test bench, aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos un folder que se llama el top. O sea, aquí le pongo SPI porque el dispositivo es un SPI, test bench, refiriéndome a que es el código del test bench. Y luego pongo aquí que tenemos un top, la estructura del top. Luego tenemos otro folder que es para las pruebas. Es decir, si yo veo un SPI, me voy a dar cuenta que es un dispositivo que va a estar transmitiendo datos. Por un lado, tiene una interfaz hacia un bus, como puede ser un bus AXI, por ejemplo, y que a su vez ese bus AXI está controlado por un manager o un maestro que está conectado hacia un procesador, por ejemplo. Por el otro lado, el SPI, este es un master SPI, se esperaría que está conectado a otro dispositivo que de forma serial va a estar intercambiando información. Entonces, aquí por eso le estamos poniendo que estamos representando, fíjense bien, un componente de verificación que va a ser las veces del esclavo. Tenemos otra carpeta que es de simulaciones. Este es donde vamos a estar acomodando los diferentes scripts que necesitamos para correr tanto la compilación como la simulación. Si recuerdan, hablamos sobre las secuencias. Las secuencias son esas representaciones abstractas que van dentro de las pruebas y que son enviadas hacia el test manager, y el test manager por sí mismo las transforma en transacciones. El scoreboard, que ya mencionamos, que es el bloque que se encarga de hacer los cálculos y el chequeo entre los valores esperados y los reales. Aquí vemos otro componente de verificación, que es un componente de verificación de receta. Tenemos otro que es, ahora aquí tenemos el reference model. Es el que nos va a generar la respuesta esperada.
a un nivel de abstracción alto o mediano, que es a nivel de transacción. Aquí tenemos la biblioteca OSBBM. Esta biblioteca no he mencionado mucho los detalles de ella, pero si nosotros quisiéramos crear todos los archivos que son necesarios para tener un test bench que nos permita ser lo suficientemente funcionales y poder capturar en buena medida toda la información que nos es necesaria, sería muy complicado. Por eso es que aquí ocupamos la biblioteca de OSBBM, porque esta contiene archivos con funciones, con procedimientos que nos van a facilitar la vida para el reporteo, para el chequeo, para la generación de pruebas aleatorias, para hacer regresiones. No he hablado de lo que son las regresiones, pero eventualmente les diré. En pocas palabras, esta biblioteca nos va a permitir hacer un trabajo eficiente. Por lo tanto, la vamos a agregar. Aquí lo que ustedes pueden ver es el Test Bench Controller, que viene siendo, déjenme ver, el bus. Eventualmente, como les dije, el SPI está esperado que esté manejado por un bus, que a su vez este está controlado por un procesador y este por el software. Y acá tenemos la señal de reloj, el CLK. Es otro componente de verificación. Ahora bien, si yo me voy a ver el SPI Test Bench Top, lo que yo voy a encontrar es lo siguiente. Sin meterme a todos los detalles, lo que quiero aquí resaltar son tres archivos principales. Uno que se llama el Test Bench Top, en donde vamos a tener la instanciación, ahorita les voy a mostrar, tanto del ambiente de verificación que estuvimos mencionando, es decir, si yo me voy aquí a nuestras figuras, nosotros tenemos que todo esto que tenemos verde es el ambiente de verificación. El top viene siendo absolutamente todo, o sea, tenemos el ambiente de verificación instanciado y también tenemos instanciado el dispositivo bajo prueba. Entonces, todo completito viene siendo el top de nuestro proyecto o de nuestro test bench. Tenemos también el test manager, ahí lo podemos ver. Este es el que se encarga de estar surtiendo las transacciones que estamos transformando a partir de las pruebas y surtiéndolas al reference model hacia el drive. Acá tenemos el ambiente. El ambiente viene siendo todo esto de color verde, o sea, todo lo que está contenido, todas las instanciaciones que tenemos contenidas dentro de este bloque verde. Este rectángulo contiene el bloque de test, el manager, los componentes de verificación. Aquí nada más estamos poniendo un componente de verificación, pero en nuestro caso estamos viendo que tenemos diferentes componentes de verificación. Entonces esto en realidad son varios módulos que están conectados con el test manager y obviamente van a estar conectados con el scoreboard. Ahora, bueno, tenemos una serie de sí, se puede decir, de funciones y datos, tipos de datos que vamos a requerir. La forma más adecuada es ponerlo aquí, en el de utilities. Y los componentes los vamos colocando, todos los bloques que vamos a necesitar en nuestro test bench, los vamos declarando dentro de estos. Este exclusivo para el DUT es una recomendación dejar de forma independiente el DUT y el resto de los componentes que son parte del ambiente de verificación en este otro archivo. Ahora bien, si yo me voy vamos a ver ahora este. En este vamos a irnos muy específico a este. Este es el archivo de compilación del test bench. Aquí ustedes pueden ver que en este momento, es decir, no está terminado todo el proyecto. Solo preparé una parte y eventualmente iré construyendo el resto para las futuras presentaciones.
Pero en este pueden darse cuenta que ya estamos haciendo una integración de diferentes componentes. Entre los que pueden darse cuenta tenemos el top, el ambiente, el dispositivo bajo prueba, los componentes. Tenemos los componentes de verificación, tenemos secuencias, tenemos el test manager y tenemos una prueba, que es el Hello World. Y además tenemos otro que se llama el test configuration. Bueno, todo esto ya integrado nos va a permitir hacer una prueba básica. Vamos a observar un poco más del código. Si yo me sigo revisando el código, vamos a ver, por ejemplo, lo que es el reset. Fíjense bien, el reset, habíamos mencionado que el test bench contiene el componente de verificación. El componente de verificación va a leer o va a recibir transacciones. Las transacciones son como estas. Observen qué es lo que estamos haciendo aquí. Generamos un package y generamos un tipo de dato que nos va a representar a través de un record la transacción. ¿Qué va a contener la transacción? Pues va a contener todos esos comandos que nosotros queremos que haga el componente de verificación en turno. Por ejemplo, aquí vemos que le estamos diciendo que vamos a querer generar señales de reset con cierta duración. Por lo tanto, es de tipo tiempo. Pero también le vamos a indicar si queremos que se aplique la señal de reset o en qué momento queremos que deje de funcionar la señal de reset. Eso también lo podemos hacer. Entonces, nosotros estamos pasando cierta información al componente de verificación con un nivel de abstracción en donde nosotros podemos pensar cuánto tiempo quiero que dure sin meterme en los detalles. Porque si esto yo lo hago en una prueba plana, es decir, en un test bench plano, pues me tengo que meter ahí mismo en un proceso a, a lidiar con todos los detalles de en qué momento puede entrar la señal de reloj, en qué momento va a entrar la señal de reset, en qué momento la tengo que levantar. Y entonces se vuelve un código con muchos detalles que son poco legibles y poco rastreables. Y si algo falla, no es tan simple poderlo resolver. Por eso es de que un test bench de esta forma modular nos permite tener mayor capacidad en todos los aspectos. Ahora, esa transacción, si yo me voy al componente de verificación, ahora veamos qué es lo que es el componente de verificación. El componente de verificación, bueno, pues es una entidad. Aquí pueden darse cuenta cómo tiene una entrada que viene siendo el tipo de transacción, o sea, el reset transaction. Aquí estamos declarando cómo es ese. Y aquí pueden ver cómo ya es la salida, o sea, cuando se genera el reset de tipo Standard Logic. Esto que ustedes ven aquí, estas señales adicionales, nos sirven para controlar a través del Test Manager lo que está sucediendo en el momento que entra la señal de reloj, termina la señal de reloj y podemos sincronizar los eventos para que entienda el Test Manager en qué momento puede ya surtir otra transacción. No puedo yo estarle enviando transacción tras transacción porque se perderían. O le tendría que yo agregar complejidad adicional a mi componente de verificación que incluya una FIFO, por ejemplo. Y esa FIFO va cachando las transacciones y entonces tiene capacidad de poder almacenar transacciones e irlas surtiendo. Lo que nosotros hacemos con esto, ustedes quizás ya lo han visto en la escuela, con un grant, este tipo de señal, lo que estoy generando es un, eh, algo que se le llama, una funcionalidad que se le llama back pressure. O sea, el back pressure lo que hace es de que cuando está ocupado cualquier dispositivo y no puede seguir captando transacciones, pues se tiene que detener ese flujo. Entonces, le indica con el grant en qué momento ya puede seguir recibiendo información o está ocupado y no le puedes enviar nada hasta que termine. Y luego si nos vamos sobre el contenido, van a ver que en el contenido
pues ya aquí lo primero que hace es generar condiciones iniciales en las señales tanto de reset como de grant, pero se queda a la espera de recibir la transacción. Entonces ahí se espera y ya una vez que llega la transacción, va a leer la transacción, aquí la vemos como la está leyendo, y dependiendo del valor que tenga, por ejemplo, el asserting reset siendo verdad, entonces aplica el reset. Este es un reset en bajo, activo en bajo. Si este no sucede, pues no hace nada. Se salta hasta acá y ahora simplemente pues sigue manteniendo la señal de reloj en estado alto y no pasa nada. Y libera, una vez que hace la interpretación de todo esto, libera. ¿Ya vieron? Libera el grant, indicando que ya lo hizo. Termina de hacer lo que tenía que hacer y se regresa. Ahora bien, si sí entró la señal de reloj, o sea, monitorea que en la transacción sí venía la indicación de que tiene que entrar, dice, ok, aplico la señal de reloj, pero también voy a interpretar cuánto debe de durar ese reset. Y por lo tanto se queda esperando el tiempo que ahí se le indicó. Una vez que pasa, libera la señal de reloj, termina y avisa que ya acabó. Y se regresa otra vez a esperar que llegue otra transacción. Entonces aquí podemos ver en términos generales cómo está funcionando la parte del driver. ¿Cómo funcionaría un monitor? Bueno, eso lo veremos en posteriores sesiones. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Bueno, ahora, ¿cómo se vería una secuencia? Vamos a ver una secuencia. Vamos a ver la secuencia de reset. Aquí lo que pueden ver es que en la secuencia nosotros vamos a aplicar o elaboramos un procedimiento. Las transacciones, si se dieron cuenta, son estructuras de tipo récord, de HDL. Ahora, cuando estamos hablando de secuencias, estamos hablando de procedimientos. Tenemos procedimientos como parte de las secuencias. Pero un segundito. Muy bien. Ahora, estas secuencias, si se dan cuenta, agregamos además ciertos valores o parámetros que van a ser utilizados por la transacción. Aquí ustedes pueden ver la transacción. Esta es una secuencia muy simple, pero podemos hacer secuencias complejas que a su vez contengan secuencias más pequeñas, de tal forma que voy anidando, voy concatenando y creando secuencias cada vez más complejas. Y aquí vemos como esta secuencia simple lo que está obteniendo como parámetro, como argumentos es la duración del reset, en qué momento queremos que entre el reset y además tiene las señales que son necesarias para hacer la sincronización de eventos que se requieren dentro del manager. Y eso es todo lo que tiene esta secuencia. O sea, esta es una secuencia simple. Más adelante podríamos ver ejemplos donde ya vamos anidando este tipo de secuencias y creamos secuencias complejas. Ahora bien, estas secuencias, por ejemplo, esta es una secuencia muy simple. Quienes hayan tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con lenguaje ensamblador, se les va a hacer muy familiar que las secuencias tienen la estructura parecida a lo que sería el lenguaje ensamblador. Y entonces aquí ahora tenemos una secuencia de no operación. Lo único que hacemos es esperar a que ocurra cierto tiempo, se queda ahí el procedimiento esperando a que se consuma ese tiempo y continúa. Entonces esto nos permite también agregar tiempos muertos o tiempos de espera dentro de nuestra prueba. Ahora, vamos a ver el Test Manager. ¿Cómo se ve el Test Manager? En el Test Manager, déjenme ver, aquí está el Test Manager. Como verán, el Test Manager solamente es una entidad. El contenido realmente va a estar en la arquitectura y las arquitecturas del Test Manager van a ser las pruebas. Entonces aquí lo único que estamos haciendo es declarar. ¿Qué estamos declarando? El Test Manager solo trabaja transacciones. Fíjense bien cómo aquí estamos declarando transacciones y señales de control, de operabilidad, perdón. Entonces, esto es todo lo que vamos a tener. Después vamos a extender todos este puerto con mayor cantidad de
señales de tipo transacción y de señales de tipo grant que nos van a permitir hacer esa secuenciación o controlabilidad que necesitamos. Muy bien, ya casi llegamos a la prueba. Vamos a ver rápidamente la prueba, que tiene una prueba. Bueno, de entrada la prueba va a tener diferentes procesos. Como se dan cuenta, la prueba viene siendo una arquitectura, esta se llama el SPI Test Hello World, del manager. Entonces las pruebas son arquitecturas del manager. El manager por sí mismo es la entidad. Y en esta prueba lo que vemos son diferentes estructuras. Tenemos la parte de inicio de la prueba, o sea, necesitamos agregarle lógica que se encargue de controlar el inicio de la prueba, lógica que nos permita controlar el final de la prueba, lógica que representa por sí misma la prueba. Se darán cuenta que cada uno de ellos es un proceso. En este caso tenemos el reset, pero también tenemos la generación de una leyenda, el Hello World. Estos dos procesos forman en sí el contenido de mi prueba. Y como verán, aquí estamos ya utilizando las secuencias. Una secuencia de no operación y acá tenemos ya una secuencia de reset. Entonces, ¿qué hace esta prueba? Bueno, pues es muy simple. Nos dice que arranca la prueba, hace nada, o sea, se espera cierto tiempo y después aplica una señal de reset que va a durar 50 milisegundos. Termina esa señal de 50 milisegundos y esperamos otros 100 milisegundos para terminar la prueba. Tenemos una serie de señales, aquí las pueden ver: end of reset, end of test y test seed. No me voy a poner a discutir ahorita el test seed, pero se ocupa para la parte de pruebas aleatorias. Pero sí les puedo decir que tenemos estas dos señales que me van a servir para controlar en qué momento acaba el reset. Las señales de reloj, perdón, de reset son señales muy especiales porque nos permiten sincronizar el inicio de operación junto con la señal de reloj. Y también necesitamos saber en qué momento acaba la prueba para poder cerrar la simulación correctamente. Si se dan cuenta, nosotros aquí, por ejemplo, para terminar la prueba, está esperando que se dé el end of test. El end of test se genera aquí, cuando ya dispusimos de la leyenda que queríamos desplegar. Y este, a su vez, está esperando o se echa a andar una vez que ya se ejecutó o se terminó la ejecución de la señal de reset. Y la señal de reset viene de acá, del proceso que está acá. Entonces, como se dan cuenta, podemos ir sincronizando los eventos que vamos requiriendo. Y al final hay algo muy importante que le tenemos que poner. Es un timeout. O sea, si la prueba dura demasiado tiempo porque se colgó, porque a lo mejor el dispositivo bajo prueba se quedó pasmado, no terminó de hacer lo que tenía que hacer, y llegamos a ese límite de la prueba, pues con esto la terminamos, pero además le agregamos un error. Aquí nosotros podemos ver un alert. Este es un tipo de función que van a encontrar dentro de las bibliotecas de OSBBM, al igual que esta que se llama End of Test Reports para generarnos los reportes. Y esta también para desplegar una leyenda que diga que ya se acabó la prueba. Y acá tenemos otras para generar el Hello World, etc. Estas son unas de las tantas que hay, pero hay varias. Por ejemplo, acá tenemos otro que se llama init seed para generar las semillas en pruebas aleatorias. Después eso lo vamos a ver con un poquito más o con un poco de detalle. Y bien, esto es lo que hace la prueba. Rápidamente, porque ya estamos, creo que en apuros de tiempo, si me voy al top, vamos a ver el top. Fíjense cómo se ve el top. En el top tenemos la arquitectura. Obviamente en un top no tenemos puertos, solamente tenemos la arquitectura, y en la arquitectura vemos cómo tenemos instanciada eh, tanto el dispositivo bajo prueba. Aquí vemos el dispositivo bajo prueba, que es lo que queremos probar, y acá está el ambiente de verificación.
y obviamente están interconectados. Entonces aquí es donde hacemos esa conexión. Y ahora, ¿cómo se ve el ambiente? Fíjense, este ambiente todavía es pequeño. Aquí estamos definiendo las entradas que ya vimos que se van a conectar y salidas que se van a conectar al dispositivo bajo prueba. Y acá vemos que tiene instanciado el Test Manager y el reset. Entonces, esto es lo primerito que ahorita estamos haciendo. Nada más le estamos poniendo el Test Manager para poder correr la prueba, que la prueba pueda entregar sus secuencias, que a su vez esas transacciones que el Test Manager le envía al Verification Component, aquí capta las transacciones y luego hace su show que tiene que hacer el componente de verificación y genera las salidas. La salida de reset, una salida de monitor que eventualmente vamos a ver, como les había yo mencionado, un componente de verificación se espera que tenga tanto un driver como un monitor. Y nuestra señal de sincronización que le va a indicar al manager en qué momento ya acabó de hacer la ejecución de esa transacción. Bueno, esto es en general todo lo que tenemos. Ahora vamos a correrlo. Aquí yo le pongo, tenemos unos scripts. Aquí déjenme, les muestro rápidamente los scripts. Los scripts que tenemos son un script para compilar todo el código RTL, un script para, bueno, de entrada tenemos un script para compilar todas las bibliotecas de OSVBM, otro para compilar todo el código RTL y otro para compilar nuestro ambiente de verificación. Nuestro conjunto de señales de reloj que queremos, perdón, nuestras señales o formas de onda del dispositivo bajo prueba para poder estar monitoreando todo lo que tenemos ahí en la entrada. Y se acabó. Entonces ahora vamos a correr la prueba. Tenemos un script que se llama Run SPI Test Bench Test Case. Con este nosotros le damos el nombre de la prueba que vamos a correr. En este momento solo tenemos una prueba, que es el SPI Test Bench Test Hello World. Vamos a correrlo. Ya se hizo la compilación. Se corre la prueba y ya terminó la prueba, ¿no? Entonces vamos a analizar un poquito qué es lo que acabamos de tener. Bueno, la prueba ha concluido. Primero vemos las formas de onda. Fíjense cómo aquí está la señal de reloj. La puse en un color verde un poquito diferente. No sé si se alcance a ver bien, pero ustedes pueden ver cómo tenemos un tiempo de no operación. Posteriormente se aplica durante cierto intervalo de tiempo la señal de reloj y luego liberamos y vuelve a pasar una no operación y acaba la prueba. Ahora, los reportes que vamos generando. Vamos a ver en logs. Aquí podemos ver, por ejemplo, la compilación, todo lo que se compiló. Todo lo que se compiló y vimos que fue exitosa la compilación, no tuvimos errores de compilación. Pero también podemos ver, bueno, el RTL igual, es un RTL muy simple, no es nuestro tema de discusión el RTL, sino el test bench, por eso busqué un RTL que no fuera complicado, para que no nos haga la vida difícil al momento de analizar el test bench. Y luego tenemos el transcript. Este es ya la historia de lo que sucedió en la simulación. Y aquí ustedes pueden darse cuenta que tenemos una leyenda que nos dice que desde el inicio de la simulación estuvo en operación el componente de verificación de reset. Después nos dice que arranca la prueba de Hello World. Aquí se generó una primera semilla. Esto ahorita no lo vamos a discutir, pero es muy importante también tener la capacidad de generar pruebas aleatorias. Y después de esto, en este tiempo, es cuando se lleva a cabo el desplegado de la leyenda Hello World. Termina la prueba diciéndonos, ya está terminada. Acabó en este tiempo. Aquí vemos son ¿qué? Nanos, micros, milis, 170 milis, ¿no? Y nos dice, prueba terminada. Nos dice que no había checkers,
implementados. No le hemos implementado checkers, así que es perfectamente entendible que la biblioteca de OSBVM nos diga, pues no hay checkers, pues la prueba pasa porque no hay checkers, ¿no? Y luego aquí ya nos dice cuál fue la prueba y nos dice, pues pasó la prueba. Y luego ya nada más al final nos dice terminación de la prueba de World Test. Y se acabó. Todo lo que acabamos de ver simulando, pues fue recrear la operación de todo esto que aquí tenemos. En este momento nuestro reference model no tiene nada, está vacío. Nuestro scoreboard está vacío, no tenemos checkers. En este momento todavía no estamos capturando coverage, pero lo que sí ya tenemos es una prueba que está generando transacciones, perdón, secuencias. Estas secuencias están siendo traducidas por el test manager y el test manager está generando transacciones. Las transacciones las está capturando el driver las está generando en términos de bits y el DUT ya está recibiendo una señal de reloj. ¿Qué nos falta? Y eso lo veremos en otras sesiones. Esperemos que sí tengamos más sesiones para ver el resto de la historia y ver en qué termina todo esto. Bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes por el momento.